Hola a todos. ¿Me escucháis correctamente? Bueno, hola a todos. En primer lugar, bienvenidos al webinar 4 aspectos clave para implantarte en Chile. Mi nombre es Diana García y soy la responsable de marketing de Excelia. Y en primer lugar, me gustaría agradeceros a todos vuestra participación. En este webinar os vamos a explicar paso a paso cómo implantaros en Chile, tratando los aspectos legales, locales, laborales, disculpa, fiscales y contables. Todas las preguntas y dudas que os surjan durante la propia sesión podréis ir enviándolas a través del chat de la plataforma y todas ellas serán contestadas al finalizar la sesión. En primer lugar, me gustaría brevemente presentar a nuestra compañía Excelia. Excelia es una compañía internacional con fuerte presencia en 2 continentes y localizaciones en más de 30 países. Contamos con más de 15 años de experiencia y ofrecemos una cobertura internacional e integral a través de nuestras 3 líneas de servicio. Mediante nuestra línea de consulting ofrecemos soluciones de consultoría estratégica de negocio. En cuanto a nuestra línea Technology, proporcionamos soluciones tecnológicas integrales y flexibles para cada tipo de empresa, entre las que se encuentran soluciones ERP, CRM, Business Intelligence y otras soluciones de gastos homologadas por la agencia tributaria. Dentro de Professional Services ofrecemos soluciones globales que permiten la externalización de la actividad financiera en todos los países en los que la empresa tenga presencia. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran los de constitución llave en mano, servicios contables y de reporting, administrativos, fiscales, recursos humanos, nóminas, servicios legales, fiduciarios, staffing, servicios de expatriados y otro tipo de servicios a medida. Por último, antes de dar paso a mi compañera Neide, me gustaría comentar un aspecto relativo al SI, suministro de inmediato de información. Y como ya sabéis, es un nuevo reto tanto para las empresas como para la agencia tributaria y supone una obligación formal, exigible a partir del 1 de julio de 2016 a las grandes empresas con un volumen de facturación superior a 6 millones de euros. Entonces, los cambios que se están produciendo siempre unas adaptaciones al propio sistema o programa ERP de las propias empresas. Y nos gustaría informaros que Excelia cubre todo este tipo de servicios de gestión a través de su plataforma SII homologada por la agencia tributaria. Podéis solicitar información a través de contacto@Excelia. Y os paso con mi compañera Neide, que empieza con el webinar de Chile. Muchas gracias, Diana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Parece que hemos tenido muy buena recepción en este webinar. Hay muchísimas personas conectadas. Así que, bueno, como habéis podido ver, la idea de este webinar es daros una serie de aspectos clave para implantaros en Chile. Y diréis, ¿cómo una española nos va a hablar de esto? Bueno, pues esta española ha vivido durante unos cuantos años en Chile y es por eso por lo que con la ayuda de Iván, que es una persona, es bueno, nuestra persona que trabaja en Excelia y con la que yo he compartido muchos años trabajando, pues entre los dos vamos a tratar de daros una visión real de lo que implica instalarse en Chile. En definitiva, daremos aspectos, pues si bien es cierto, legales, contables, tributarios, laborales, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, sobre todo desde la visión española, cómo podemos afrontar lo que es la constitución de una empresa en Chile, y no solo la Constitución, sino también las obligaciones que este país nos tiene preparadas. En primer lugar, bueno, pues como todos nos planteamos, lo primero que cuando uno decide implantarse en Chile, tiene que pensar en un aspecto legal muy importante y es pensar cuál es la figura jurídica que queremos dar a nuestra filial allí. Para eso, lo que hemos recogido en esta primera slide es, bueno, qué formas jurídicas son las más comunes en Chile y, sobre todo, cuál es la que más se suele utilizar y por qué. Bueno, aquí hemos destacado las 4 grandes figuras jurídicas, que por supuesto pues dependerá del negocio o de la estrategia de negocio que tengamos en nuestra mente para Chile y también, bueno, pues la dimensión del aporte de capital que vayamos a tener. Tenemos 4 tipos de empresas o figuras jurídicas. La empresa individual de responsabilidad limitada,
la sociedad de responsabilidad limitada, que es la típica SE que tenemos en España, la sociedad anónima que se desglosa en abiertas, es decir, cotizada o cerradas, no cotizada, utilizando términos chilenos españoles, y la sociedad por acciones. En este caso, por mi experiencia, y ahora Iván también os va a decir por qué, realmente la mayor parte de las sociedades que nosotros hemos estado constituyendo en Chile, sociedades españolas o de otro tipo, no tiene por qué ser solo españolas, normalmente son sociedades por acciones. Iván, ¿te parece si nos das un pequeño resumen de por qué los españoles casi siempre escogemos la sociedad por acciones? Y te presentas primero un poquito también. Sí, perfecto. Hola, soy Iván, el encargado de las operaciones de Excelia en Chile. Y bueno, como comentaba Neide, les voy a hablar un poco sobre la sociedad por acciones y por qué está tan utilizada en este momento en Chile, ¿ya? Esta sociedad es un híbrido entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque posee la flexibilidad y el alcance de una sociedad anónima, pero no es tan compleja en términos legales, de constitución y de formalidades. Eh, por ejemplo, algunas ventajas. El mismo procedimiento de constitución requiere de menos formalismo que otros tipos de sociedades, por ejemplo, la sociedad anónima. ¿Ya? Puede ser constituida por un solo socio, ¿ya? A diferencia de la sociedad anónima, que son mínimo dos, ¿ya? Los accionistas son libres de vender o ceder sus derechos a quien estimen conveniente sin requerir el consentimiento de otros accionistas. No son obligatorios los libros de sesiones de directorio ni de junta de accionistas, como la sociedad anónima, ¿ya? Tiene limitación de la responsabilidad al monto aportado de sus acciones. Bueno, eso es principalmente, es una sociedad que, que permite mayor libertad, principalmente también en el área tributaria. Por ejemplo, no tiene tantas limitaciones como una sociedad de responsabilidad limitada, ¿vale? Y bueno, por eso principalmente es que en este momento se está eligiendo la sociedad por acciones eh, en mayor cantidad que a las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro que realmente desde la perspectiva española la sociedad por acciones es efectivamente, como has dicho Iván, un híbrido entre sociedad limitada y sociedad por acciones. Creo que aglutina las ventajas de ambos y es por eso por lo que la mayor parte de las sociedades se constituyen como una SPA, ¿no? Sociedad por acciones. Dicho esto, una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta, un poco a rasgos generales, ¿no? Es conocer que una vez de que nos constituimos, bueno, pues cuáles son las obligaciones que tenemos. Como sabéis, toda empresa que se precie debe tener, como es en España, un NIF. Bueno, pues en Chile, para que nos vaya sonando, el RUT es el rol único tributario, que efectivamente es ese número que nosotros necesitamos para operar de manera tributaria, para cualquier gestión. Hay que tramitar el RUT. También es imprescindible hacer lo que se denomina el inicio de actividades. El inicio de actividades decimos ante el Servicio de Impuestos Internos, el SII. El Servicio de Impuestos Internos es la autoridad tributaria en Chile, que ya nos la tenemos que aprender y conocer, que es el ente fiscalizador de todas las actividades a nivel tributario. Por tanto, hablamos de obtener el RUT, hacer el inicio de actividades y tener un permiso municipal. Como os podéis imaginar, el permiso municipal es una licencia de actividad, es una patente comercial. Eso todas las empresas, independientemente del tipo de figura jurídica que tengamos, la tienen que tener. También, bueno, pues nos gustaría deciros que realmente el tiempo de constitución, porque, bueno, pues nosotros cuando atendemos al cliente nos dicen, bueno, vale, ¿y en cuánto tiempo? Pues la verdad es que este trámite, a diferencia de otros países en Latinoamérica, es bastante rápido en Chile. Luego veremos una fórmula que todavía es más rápida. Estamos hablando de casi entre 10 y 20 días laborables.
¿Cómo se inicia el proceso? Evidentemente, pues con la redacción de una escritura de constitución, hay que legalizarla y elevarla pública ante un notario, hay que inscribirla en el registro de comercio, que es como el registro mercantil en España, hay que publicarlo en el diario oficial que esta empresa se ha constituido y con eso hay que empezar lo que es darse de alta a la empresa, hacer el inicio de actividades formal. Esta fórmula que planteamos en esta slide es lo que es la empresa en un día. Este es un proyecto que salió en el año 2014 que al final, bueno, pues el gobierno chileno dijo, hay muchísimas empresas que se están instalando aquí, que están teniendo a veces ciertos problemas de documentación, de legalización, de apostillados, demás. Dijo, bueno, pues vamos a crear una fórmula que sea constituir una empresa en un día, que el coste sea cero y que se pueda hacer en línea. En esta parte también le voy a pedir a Iván, que él, que ha constituido muchas empresas en un día, haga un breve resumen, ¿verdad, Iván? Una cosita breve de qué implica esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que es presentar un formulario en línea y qué más acarrea eso. Sí, bueno, principalmente esto empresas en un día lo utilizan bastante las pequeñas empresas acá en Chile, ¿cierto? Porque principalmente es para constituciones que no tienen mayor complejidad en su estatuto. Bueno, no es necesario un abogado para realizar esto, o sea, lo puede hacer cualquier persona que cuente con una clave que es del registro civil de acá en Chile, ¿cierto? Y bueno, se entra a la página web, empiezan un día, se empiezan a llenar los formularios, razón social, quiénes van a ser los socios, qué estructura de sociedad van a tener, etcétera, ¿cierto? Y ya cuando se completan todos esos datos, simplemente se va a una notaría y se le dice al notario, yo como socio quiero firmar la solicitud de empresa en un día que hice a través de la página web. Y con eso ya queda listo. No es necesario, como una constitución común y corriente, por ejemplo, publicar en el diario oficial o en el registro de comercio. No es necesario hacer esos trámites. O sea, se firma ante el notario y la empresa queda lista, ¿vale? Y en el mismo instante te entregan el RUT, por lo que puedes dirigirte en el mismo momento al Servicio de Impuesto Interno y hacer inicio de actividades. Por eso se llama empresa en un día, porque realmente se puede hacer en un día. Perfecto, pues conocer esta fórmula para posibles inversionistas en Chile o personas que deseen instalarse en Chile, pues yo creo que es una medida bastante buena. Me gustaría ahora pasar, hemos hablado de los legales, me gusta hablar de los aspectos laborales. Bueno, pues como sabéis, así como en España existe el Código de Trabajo que regula todos los aspectos, además de otras leyes, todos los aspectos laborales, bueno, pues en Chile también lo hay. Y hemos extractado aquí tres cosas que nos parecen fundamentales, como que la edad mínima de trabajo son 18 años, que el salario mínimo mensual, que ese es un dato que siempre queremos conocer, pues veis que es bastante bajo, son 264.000 pesos, que son más o menos unos 400 euros. ¿Veis la diferencia con España? La jornada laboral máxima son 45 horas semanales, ¿vale? No, ahí sí que es un poquito más en España, pero son eso, 45 horas, no 40 a lo que nosotros estamos habituados. También me gustaría presentaros cuáles son los tipos de contrato de trabajo más habituales que se utilizan en Chile. El tipo de contrato más común es el indefinido, que ahí no presenta ninguna diferencia respecto a España. Lo que sí es que en Chile no existe, muchos españoles queremos, oye, mira, es que yo quiero contratar a una persona, pero lo que quiero es 3 meses de prueba, ¿verdad? Como solemos hacer aquí, y después que pase indefinido. Esa fórmula ya os adelantamos que no es posible en Chile. Lo importante aquí es conocer que existe la opción de hacer un contrato a plazo fijo, que es como un contrato temporal, pero por un plazo fijo. Es decir, si nosotros queremos contratar a una persona porque, bueno, pues queremos probarla, le hacemos un contrato de 3 meses. Ese contrato de 3 meses se puede renovar por otros 3 meses y después automáticamente pasa a indefinido. ¿Vale? Para que tengamos claro que indefinido no puede ser con periodo de prueba, plazo fijo es por un plazo fijo y luego
pasa de facto a ser indefinido, a no ser que se diga lo contrario. Después, otros dos contratos de trabajo comunes son el contrato por obra, que es exactamente igual en España, que se hace por el tiempo de duración de la obra, y el contrato de prestación de servicios profesionales es el típico contrato que se hace con una persona autónoma, es decir, una persona que no tiene con nosotros una relación de dependencia, de subordinación. Esa es la prestación de servicios profesionales. Si nos estamos planteando contratar a un trabajador y que nos emita una factura, una boleta, como se llama en Chile, es bueno y lo más legal es firmar un contrato de prestación de servicios profesionales con él. Dicho esto, un tema pues, común y que siempre nos preocupa en Chile es, bueno, ¿y cómo funciona la sanidad? ¿Cómo funciona el sistema de salud en Chile? Bueno, pues así como nosotros estamos acostumbrados a seguridad social, que hay una parte que nos retiene, una parte la paga el trabajador, otra parte la paga el empresario en Chile, tenemos que tener claro cuál es el esquema. El sistema de sanidad se divide en dos partes fundamentales, como indicamos, el sistema de salud y el sistema de pensiones. El sistema de salud puede ser público o privado. El trabajador escoge si quiere cotizar a lo que es la FONASA, que es el sistema público, o quiere una ISAPRE privada. En este caso, bueno, pues el trabajador escoge, se lo comunica a su empleador y se le retiene una parte de su nómina. Estamos hablando de un 7% de la nómina. El sistema de pensiones denominado AFP, que es básicamente la administradora de fondos de pensiones, el trabajador tiene que escoger qué fondo de pensiones quiere tener y se lo tiene que comunicar al trabajador, perdón, al empleador. En este caso estamos hablando más o menos como de un 11% que se va a retener de la nómina del empleado. Y, bueno, pues es el trabajador el que tiene que escoger la AFP que más le acomode. Eso por la parte del sistema de salud en Chile. Un tema importante que nos gustaría contaros es que tenéis que conocer que Chile tiene firmados con muchísimos países y en concreto con España convenios de seguridad social bilaterales. ¿Esto qué significa? Que si nosotros como empresarios decidimos o empleadores decidimos enviar a un trabajador a Chile, tenemos que darle la opción de que tiene que saber que puede cotizar, seguir cotizando en la Seguridad Social Española y estar exento de cotizar en Chile. Salvo alguna excepción, hay algún tema de jubilación y demás, bueno, pues que hay que verlo en concreto, ¿no? Pero es importante saber que existe esta posibilidad. Es decir, que aunque tú estés destinado en Chile, puedes seguir cotizando en la Seguridad Social Española. Otro aspecto importante que nos gustaría traer a colación es el tema de las indemnizaciones por despido. Aquí realmente no hay mucha distinción entre lo que la normativa española y la normativa chilena. Simplemente tenemos que saber que si se decide despedir a una persona y a esa persona no se le dan 30 días de preaviso, pues le tenemos que dar una indemnización por el preaviso de esos 30 días. Si le damos el preaviso de 30 días, no hay ninguna indemnización, salvo que esa persona, bueno, pues tenga una serie de vacaciones pendientes, como se hace en España, y esta es la indemnización que se denomina periodo anual o de vacaciones. Y la indemnización por años de servicio, pues es como la indemnización que tenemos aquí en España. El tope aquí son 11 años de máxima por indemnización. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta respecto a los aspectos laborales en Chile. Hay otro apartado que también es muy interesante, antes lo he comentado, sobre los extranjeros que son destinados, ¿no? Nosotros como personas españolas, si somos destinadas allí, bueno, pues qué cosas tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la perspectiva del empresario. Nosotros, como empleadores en Chile, si decidimos constituirnos ahí en Chile, decimos, bueno, pues enviamos a todo nuestro equipo de trabajo, bueno, pues a tantas personas, pero ojo, tenemos que tener una idea bien clara en la cabeza. Y si es que llegamos a tener más de 25 trabajadores en Chile, no todos pueden ser extranjeros, porque la autoridad, el gobierno chileno dice que el 85% debe ser chileno. Esto para preservar un poco el mercado laboral allí. Sin embargo, esta excepción o esta regla tiene una serie de excepciones. Y es que si el personal que nosotros tenemos es realmente un personal técnico especialista, es difícil encontrarlo en Chile, o es que tenemos un extranjero que está casado con un chileno o que lleva más de 5 años en Chile, eso no aplica. O sea, es decir, moraleja de todo esto, ojo, no todos pueden ser extranjeros, hay una serie de límites.
Cuando enviamos a un trabajador también tenemos que, bueno, pues colaborarle en qué tipo de residencia va a tener allí, qué permiso de residencia va a tener allí. Y para eso existen muchas más, pero ahora lo que estamos presentando son las más comunes. Pues la primera es que él, si tiene un contrato de trabajo con esa empresa, pues que pida la residencia temporal sujeta a ese contrato. También puede ser una residencia temporaria, bueno, pues por una serie de motivos, pues simplemente por ser profesional. Por ser profesional presentas tu título, una carta oferta y también te dan el permiso de residencia en Chile. O tenemos la permanencia definitiva. Esa es una vez que hemos pasado la residencia temporal sujeta a contrato o la residencia temporaria, cuando ha pasado el plazo de 2 años, puedes optar a la permanencia definitiva. ¿Vale? Pero estos temas, evidentemente, si pusiéramos a indagarlos, tendríamos que hacer una webinar aparte. Pero más o menos eso, que sepamos que es importante conocer qué permisos de residencia y de trabajo existen, dependiendo de las condiciones, tanto familiares y las condiciones laborales que tiene esa persona, hay que escoger un tipo de residencia u otro tipo de residencia. Respecto a los aspectos fiscales en Chile, vamos a hacer un breve resumen de los principales impuestos que hay. Bueno, veis que el primero, pues impuesto al valor agregado, es nuestro impuesto de valor añadido. Después tenemos el impuesto de primera categoría, que es el impuesto de la renta, el impuesto sobre sociedades, en términos españoles. Segunda categoría y el global complementario, que son lo que nosotros denominamos IRPF, está dividido en dos. También tenemos el impuesto adicional, que es el que nosotros denominamos como impuesto de no residentes. Como sabéis, en Chile, o si no os lo comentamos, a raíz de cambio de gobierno, con la nueva presidenta de la República, Michelle Bachelet, bueno, produjo una serie de, una importante reforma tributaria. Y uno de los aspectos que más está ahora, bueno, pues un poco candente en Chile es que después de esta reforma tributaria los contribuyentes tienen que escoger por qué sistema tributario van a tributar. Y así que sí que me gustaría que Iván, en unas breves palabras, nos cuente qué implica esto, ¿no? Cuando te dicen, oye, que tienes que escoger, y dices, ¿escoger qué? Sí que me gustaría, Iván, porfa, que tú como experto tributario nos dieras una pequeña pincelada de lo que hay que hacer. Sí, bueno, desde el 1 de enero de 2017 ya entró en vigencia la reforma tributaria que afecta principalmente al impuesto de primera categoría, al impuesto a la renta. Bueno, como comentaba Neide, en este momento hay que elegir entre dos regímenes tributarios, ¿ya? ¿Cuáles son estos dos regímenes? Uno es el sistema atribuido, ¿vale? Y el otro es el semi-integrado. ¿Cuál es el sistema atribuido? El sistema atribuido dice que las utilidades generadas por la empresa durante un ejercicio van a ser atribuidas directamente a los dueños o socios o como se le llame, y van a tener que tributar estos dueños con el impuesto final, hayan sido o no retiradas de la empresa estas utilidades, ¿vale? ¿Cuál es el impuesto, la tasa de impuesto de primera categoría para las empresas acogidas al sistema atribuido? Es un 25%. A diferencia de esto, el sistema semi-integrado permite aplazar la adjudicación de las utilidades de la empresa, ¿vale? Pero permite utilizar solamente un 65% como crédito contra el impuesto final. Por ejemplo, la empresa pagó 100 euros como impuesto de primera categoría. De esos 100 euros, el socio va a poder utilizar solamente 65 como crédito contra su impuesto final. ¿Vale? ¿Cuál es la tasa de impuesto de primera categoría para las empresas acogidas al régimen de semi-integrado? En el año 2017, que se va a tributar en 2018, es un 25,5%. Y en el año comercial 2018, que se va a tributar en 2019,
va a ser un 27%. Y esas son principalmente la, la reforma tributaria. O sea, es un resumen. Para hablar de la reforma tributaria, podríamos estar 2, 3 días o más, porque es muy extensa, pero principalmente esos son los cambios que se hicieron. Perfecto, gracias Iván. Efectivamente, como veis, a mí me interesaba mucho que se tratara sobre el impuesto sobre sociedades o impuesto de primera categoría en Chile, porque en definitiva, bueno, pues también nos interesa ver, bueno, cuál es el tipo, ¿no? En España sabemos que es el 30, pero bueno, vemos que en Chile el tipo es un poco más bajo, pero que va el país hacia un tipo impositivo un poco más alto en el impuesto de la renta. Bueno, también nos parece importante que conozcáis que en Chile existen dos zonas francas, como sabéis, es una zona en la que las empresas están eximidas del pago de algunos impuestos, de algunos gravámenes, y que están en las dos puntas de los países, en el norte y en el sur en Punta Arenas. Todos los trámites para hacerlo, bueno, pues hay que inscribir a la sociedad y registrarla para que tenga permiso para estar en zona franca. Respecto a un tema importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de una filial que vamos a crear en Chile, es muy común que de matriz española a filial en Chile, pues hagan ciertas operaciones intercompañía y muchas veces se nos olvida que realmente también en Chile existen una normativa fuerte de precios de transferencia. Desde el año 2012 esta normativa ha ido cogiendo mucha fuerza y cada vez el Servicio de Impuestos Internos, que es la agencia tributaria chilena, bueno, pues ha ido mejorando un poco en esta actividad de fiscalización de entidades intercompañía. ¿Por qué? Bueno, pues como han hecho todas las autoridades tributarias, estaban viendo que a través de los precios de transferencia, actividades intercompañía, se estaba un poco evadiendo impuestos. Entonces, en Chile, ¿cuáles son las obligaciones que una empresa tiene que cumplir respecto a precios de transferencia? Bueno, en primer lugar, todas las empresas que sean grandes empresas y medianas empresas y que tengan operaciones con entidades del exterior que sean vinculadas, tienen obligación de presentar una declaración jurada. Una declaración jurada es como un resumen anual, lo que en España estamos acostumbrados a llamar resumen anual. Es una declaración informativa, en la que además de decir cuáles son las operaciones que nosotros llevamos a cabo con entidades relacionadas del exterior, es decir, pues por ejemplo, con nuestra matriz en España, con nuestra entidad hermana en Perú, en Colombia, en México. Bueno, pues esta información que nos pides, dar información sobre esas operaciones y además ya explicar qué márgenes se obtienen y qué métodos de precios de transferencia. O sea, es decir, no es solamente una declaración como hacemos en el modelo 200 aquí en España, que dices cuáles son las operaciones y ya está. No, también te exige dar márgenes y dar los métodos de precios de transferencia que se están utilizando. Entonces, para eso, normalmente las empresas, a no ser que tengan un experto en precios de transferencia, tienen que contratar esos servicios a personas expertas en impuestos. ¿Por qué? Yo os lo digo por experiencia, porque cada dato que esté incorrectamente colocado en esta declaración jurada acarrea una multa bastante importante. Por eso os decía que la normativa de precios de transferencia en Chile adquirió muchísima fuerza. Hay otra declaración jurada, después comento el tema de los estudios de precios de transferencia. Hay otra declaración jurada que lleva vigente desde el año pasado, que ya el Servicio de Impuestos Internos ha ido más allá. Ha ido por grupos holding, grupos de grandes empresas, y todavía les pide dar más información sobre las prácticas que utilizan a nivel grupo, a nivel holding. El estudio de precios de transferencia, la gran pregunta. ¿Es obligatorio en Chile o no es obligatorio? La respuesta es no, no es obligatorio, pero si nos fiscalizan una declaración jurada, ¿cómo le justificamos que las operaciones están realizadas a tipo de mercado, ¿verdad? A precio de mercado. Claro, en ese caso, lo que dice la normativa en Chile es, bueno, puede tener a disposición del Servicio de Impuestos Internos un estudio de precios de transferencia. O sea, en definitiva, entre nosotros, lo más importante es conocer cuál es la normativa en Chile y disponer de un estudio de precios de transferencia. Y lo digo por experiencia, porque al final cuando deciden fiscalizarte te piden justificación de cómo, de que tus precios son de mercado, y la única vía que existe es un estudio de precios de transferencia.
Dicho esto, vamos a tratar también un tema importante que a todos nos interesa, y es que Chile, la verdad es que es un país que tiene muy buenas relaciones comerciales con otros países. Ya veis en este gráfico que tiene convenios de doble imposición o doble tributación con muchísimos países, cosa que beneficia un poco esa operación comercial con Chile. En el caso de España también tiene un convenio, y básicamente, bueno, pues los 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta es que tanto los beneficios que obtenemos como empresa, como los dividendos, como los intereses, como los cánones o regalías, que son, bueno, las tasas o precio que se paga por la utilización de un bien intangible o la cesión de un bien intangible, solamente porque haya un convenio, pues normalmente o van exentos de impuestos o llevan un tipo muy, muy reducido. Por eso es importante conocer que existe este convenio que nos trae muchísimas ventajas tributarias. Bueno, otro aspecto que me gustaría contaros es que a nivel contable, bueno, pues hay ciertas obligaciones que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que, bueno, pues en primer lugar, tenemos que saber que el año financiero obligatoriamente tiene que ser 12 meses. Esto no significa que tiene que ir de 1 de enero a 31 de diciembre. Puede ser de 30 de septiembre de 1 de octubre a 30 de septiembre, ¿vale? Pero tiene que ser de 12 meses. Otra cosa importante que tenemos que conocer es qué libros contables o qué registros contables debe tener una empresa en Chile. Pues como en España, el libro diario, el libro mayor, el inventario y balance, el de compraventa, y el libro de honorarios y el libro FUT. Estos registros contables deben estar timbrados, ¿vale? O sea, timbrados es con el sello del Servicio de Impuestos Internos. Esto, a final de año, todas las empresas tienen que tenerlo a disposición de la entidad de la agencia tributaria, del Servicio de Impuestos Internos, en caso de fiscalización. Pero es una obligación contable que debemos de tener. Solamente las sociedades anónimas abiertas, es decir, las sociedades cotizadas, tienen obligación de presentar cuentas anuales, ¿vale? Eso es importante. Así como en España todas las empresas tienen la obligación, salvo alguna excepción, aquí solamente las sociedades anónimas abiertas. O sea, es decir, si nos constituimos con una sociedad por acciones, la SPA, que hemos comentado antes, no hay obligación de disponer de cuentas anuales o presentadas ante ningún registro. Por otro lado, auditoría. Muchos clientes dicen, bueno, ¿y tenemos que auditar nuestras cuentas? Bueno, pues solamente tienen que nombrar auditor independiente los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, sociedades anónimas abiertas o cooperativas. Una cosa importante también es que si nos queremos beneficiar de las ventajas que tiene el decreto ley 600, que es para la repatriación de beneficios, es decir, sacar de Chile dividendos, porque ha dado dividendos a la empresa matriz en España, pues sí que tenemos obligación de presentar los estados financieros auditados ante el Banco Central. Es una parte importante que tenéis que hacer, pero cada caso se analiza. Y bueno, pues con eso terminamos este webinar. Os agradecemos muchísimo vuestra asistencia, vuestra presencia, y qué duda cabe que bueno, ahora pues entra en lo que es la ronda de preguntas. Aprovechad con total confianza para preguntar todo lo que sea necesario, cualquier duda que tengáis. De todas maneras, también tenéis nuestros contactos por email. Lo que voy a hacer ahora mismo es revisar una pregunta que nos ha hecho una persona asistente, y dice: en el sistema semi-integrado, o sea, estamos hablando de la reforma, ¿solo es deducible entonces en la liquidación final del impuesto de sociedades el 65% de lo que se ha pagado a cuenta a lo largo del año? En esta limitación está también el posible crédito fiscal derivado por devolución de IVA. Venga, Iván, como experto fiscal, ¿puedes dar respuesta a esta pregunta, por favor? Sí, bueno, el sistema semi-integrado está solamente dirigido al impuesto a la renta, ¿ya? Aquí no entra IVA, son dos temas totalmente distintos, ¿vale? El, el sistema semi-integrado funciona, por ejemplo, la empresa eh, por impuesto de primera categoría tiene que pagar 1.000 euros,
¿vale? Los paga y luego, cuando el socio de la empresa retira esas utilidades o hacen una distribución de dividendos, ¿vale? El socio tiene que tributar por ese ingreso. Tributa por ese ingreso y como la empresa había pagado el impuesto de primera categoría, utiliza ese impuesto como un crédito contra su impuesto personal, pero solo puede utilizar un 65% del impuesto que pagó la empresa, a diferencia del sistema atribuido, que puede utilizar el 100% contra el impuesto que tiene que pagar la persona, ¿vale? No sé si me logro explicar. Yo creo que ha quedado bastante claro. Miguel Ángel, que es la persona que ha hecho la pregunta, ¿te ha quedado claro? Si quieres, nos escribes aquí por el chat que tenemos activo y que cualquier persona puede hacer alguna otra pregunta. Nos ha entrado también Miguel Ángel, sí, dice que le ha quedado claro. Muchas gracias, Iván. Vale, hay una persona que nos ha preguntado sobre qué tipo, Eva, ¿verdad? Sí, Eva, ¿qué tipo de servicios ofrecéis en Chile? Bueno, básicamente los servicios que ofrecemos en Chile empiezan desde lo que es la constitución llave en mano, que básicamente lo que implica es constituir la empresa completa, otorgarle lo que es personalidad jurídica, también lo que también nos ocupa es darle la representación, darle la figura de representante, de domicilio, y después entrar con todas las obligaciones que está en Chile, que son obligaciones contables, obligaciones tributarias, pagar todos los impuestos en las fechas acordadas y presentar, bueno, preparar las nóminas de los empleados. Otra pregunta es si solamente ofrecemos servicios en Chile. No, no solamente ofrecemos servicios en Chile, ofrecemos servicios en todas aquellas localizaciones en las que nuestros clientes están presentes, sea en Latinoamérica, sea en Europa, sea en cualquier lugar. El tema es que lo importante es conocer que tenemos localizaciones en todos los países y además que todo se centraliza desde España. O sea, es decir, tenemos aquí un equipo de contables locales, un equipo de chilenos, un equipo de mexicanos, de colombianos, todas personas aquí. De tal manera que el director financiero puede levantar el teléfono y llamar a su contador que se encuentra aquí en España. Y la gente de impuestos nóminas físicamente aquí en los países donde nosotros tenemos oficinas. Yo creo que con esto pues vamos a dar por finalizada la webinar. Las próximas webinars serán de Colombia, de México y de otra serie de países. Así que espero que haya sido de vuestra utilidad y como os comento, tenéis nuestro contacto, nuestro email y todo lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Me despido y le cedo la palabra a Diana. Efectivamente, tal y como comenta mi compañera Neide, el próximo webinar será sobre Colombia, será el 8 de febrero, o sea, el 8 de marzo, disculpar. No obstante, si queréis recibir más información, ampliar la información, cualquier otro tipo de servicio sobre el suministro inmediato de información en España, cualquier tipo de duda, ampliación de información, lo que necesitéis, podéis contactar a través de contacto@excelia.com, en www.excelia.com o en el teléfono que veis en pantalla. Esperamos que hayáis podido disfrutar del webinar y nos vemos en el próximo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.